Chicos, faltan unos cuantos, me parece, pero son las 4 de la tarde y el tema es largo, ¿sí? Mi nombre es Cecilia Domínguez, yo soy terapista infectóloga, soy médica de planta de terapia intensiva del Hospital Muniz y me toca hablar de infecciones intraabdominales, que es un tema amplio que abarca todo lo que son los procesos intra- y retroperitoneales y que va desde una peritonitis apendicular hasta un foco diverticular, ¿sí? Y los abscesos. Así que vamos a ver en la primera parte de la charla todo lo que es el manejo general de las infecciones intraabdominales y en la segunda parte lo que es el manejo específico. La importancia principal es que es la tercera causa de sepsis, es la segunda causa de sepsis grave y shock séptico en las unidades de cuidados intensivos y es el segundo diagnóstico más comúnmente asociado a muerte. En general, los que producen sepsis se lo conoce como sepsis abdominal y requiere un tratamiento específico, ¿sí? Un manejo especial. La mortalidad en general es del 20% para todo lo que son las infecciones intraabdominales, pero cuando el paciente es grave y requiere internación en terapia intensiva, aumenta hasta un 30 o un 60%. Sobre todo si hablamos de pacientes con edad avanzada, que tienen comorbilidades y que tienen asociados gérmenes resistentes. Se clasifica de acuerdo al lugar donde lo adquieren, esto es en la comunidad o en el ámbito hospitalario, ¿sí? En nosocomial y comunitaria. Comunitaria es la que está presente al ingreso, la que se presenta dentro de las primeras 48 horas. Y la asociada a cuidados de la salud es la nosocomial, la del paciente que ya se encuentra internado, y la de los que están asociados a cuidados de la salud, como son los que están en centros de cuidados crónicos. ¿Esto para qué es? Es básicamente porque cuando uno recibe un paciente con una sepsis abdominal, tiene que hacer un tratamiento que es el control del foco y básicamente para implementar un tratamiento antimicrobiano que es empírico al inicio, ¿sí? Entonces, esta división es muy importante, si es de la comunidad o es nosocomial. Y lo otro es si es complicada o no complicada. Básicamente las no complicadas son las que no involucran al peritoneo, y las complicadas son todas las que vamos a ver ahora en el transcurso de la clase, que son los abscesos y las peritonitis, localizadas y las difusas. Así que básicamente para recordar tenemos dentro de las peritonitis, se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que conocen todos, principalmente con la peritonitis bacteriana espontánea, pero dentro de este grupo están también la peritonitis tuberculosa y la asociada a diálisis peritoneal. Las secundarias se producen como consecuencia de lo que son perforaciones de cualquier origen, traumático, isquémico, quirúrgico o espontáneo, o por extensión de un proceso supurado. Y las terciarias son las que se producen cuando no se logran controlar los mecanismos para contener las peritonitis, sobre todo las secundarias, ¿sí? Después tenemos los abscesos, que de acuerdo a la localización se van a dividir en intraperitoneales, de las vísceras abdominales, los retroperitoneales y los del psoas. Cada uno tiene un comportamiento distinto, si bien se manejan de la misma forma en lo que es el manejo general. Y por último tenemos las infecciones de la vía biliar, las apendicitis y las diverticulitis. En definitiva, las que nos interesan a nosotros son las de acá para abajo, ¿sí? De la peritonitis secundaria para abajo, que son las principales causas de sepsis abdominal. Es muy raro que una peritonitis primaria produzca sepsis abdominal. Igual las vamos a mencionar. Principalmente, la principal diferencia que hay entre las primarias, secundarias y terciarias es que las primarias son monomicrobianas y requieren casi siempre tratamiento médico y nada más. Las peritonitis secundarias son polimicrobianas, hay entre 5 y 10 especies, hay predominio de anaerobios y requieren tratamiento combinado, quirúrgico y médico. Y las peritonitis terciarias también son polimicrobianas y también requieren tratamiento combinado, y acá lo que se agrega es que en las peritonitis terciarias en general están involucrados gérmenes resistentes, ¿sí? Distintos mecanismos de resistencia de lo que son las enterobacterias. Dentro de las primarias, recuerdan, la principal es la peritonitis bacteriana espontánea, se da principalmente en pacientes cirróticos, la mayoría de ustedes ya las conocen, las manejan, están acostumbrados a esto, pero tienen que saber también que los pacientes con síndrome nefrótico también pueden producir una peritonitis bacteriana espontánea, y esto se ve más frecuentemente en los chicos, ¿sí? Lo habitual que uno está acostumbrado a ver es en los cirróticos. El origen en general es la flora intestinal y es a partir de translocación bacteriana, ¿sí? Pasa desde la pared intestinal al sistema linfático y de ahí a la circulación general. Pero también se produce desde otros focos. Uno es el urinario, el otro es el respiratorio, el urinario hay que sospecharlo. Y en general la clínica de presentación es fiebre y dolor abdominal difuso. Esto es más del 50% de los casos se presentan con esto. Pero pueden aparecer con signos de encefalopatía, asintomáticos, cualquier tipo de signos.
El diagnóstico se establece por el directo del líquido peritoneal, con más de 250 polimorfonucleares y con un cultivo positivo de ese líquido, que recuerden que es monomicrobiano. A partir de esto se establecen dos términos, que es la neutrocitis y la bacteriocitis. Neutrocitis es cuando tienen más de 250 polimorfonucleares con cultivo negativo, y bacteriocitis es cuando tienen menos de 250 con cultivo positivo. Lo que suele pasar con estas dos situaciones es que en general previsen la peritonitis bacteriana espontánea. Hay que tomar hemocultivos y por supuesto el urocultivo porque puede ser el foco primario. Otra de las peritonitis primarias es la tuberculosa. No vamos a hablar de peritonitis tuberculosa en general, pero bueno, lo que tiene, las características del líquido son las características de todos los líquidos tuberculosos, es decir, aumento de las proteínas, glucosa baja, recuento celular aumentado, predominio mononuclear. Y lo otro que tiene es que es pausivacilar, en general tiene poco rescate de lo que es el líquido de la baciloscopía. El mayor rédito diagnóstico lo tiene la biopsia peritoneal para este caso. Y la tercera es la infección asociada a diálisis peritoneal. El paciente con diálisis peritoneal se puede infectar desde el orificio de salida, desde el túnel subcutáneo, o producir una peritonitis en sí. Estas dos primeras, que es la del orificio de salida y la del túnel subcutáneo, se denominan infección asociada a catéter de diálisis peritoneal. Y los mecanismos que lo producen son los mismos que la bacteriemia asociada a catéter. En general, el paciente se infecta acá durante los mecanismos de conexión y desconexión, ¿sí? Por manipulación de lo que es el catéter. Acá lo que hay que tener en cuenta son los gérmenes intrahospitalarios, el Staphylo aureus y la pseudomonas, cuando uno hace tratamiento empírico. Y el diagnóstico se establece por recuento de leucocitos de 100 por mililitro con más de 50% de polimorfonucleares. En este caso también las peritonitis asociadas a diálisis peritoneal es pausibacteriana, así que lo que se recomienda siempre es mandar todo lo que es la bolsa del efluente a cultivo directamente. Y después sí empezamos con las peritonitis secundarias y las terciarias, que son las que nos interesan a nosotras, que son las causas de sepsis abdominal. Recuerden que las secundarias es por perforación o por extensión de un proceso supurado, y las terciarias es por fallo en los mecanismos de control de las peritonitis secundarias, básicamente. Teníamos también, recuerdan, los abscesos intraperitoneales. Esto no sé por qué me pone ese cosito ahí arriba. Los abscesos intraperitoneales, de acuerdo a la localización, uno puede sospechar cuál puede ser el origen. Los sufrénicos derechos en general obedecen a procesos pleurales o del colon derecho. Los sufrénicos izquierdos de perforaciones del estómago y del colon izquierdo. El subhepático de la vía biliar y del colon. Cuando tenemos en la zona epigástrica, en general hay que sospechar el páncreas y las úlceras perforadas gastroduodenales que están bloqueadas, básicamente. Y cuando tenemos abscesos a nivel de la pelvis, lo que hay que sospechar es el foco apendicular, la enfermedad pélvica inflamatoria y el foco diverticular, básicamente. Ahora vamos a ver lo que es el manejo en general de todos los abscesos intraperitoneales, pero lo que se hace con estos es punción aspiración con aguja fina y de elección es el drenaje percutáneo, siempre para todos los abscesos que están localizados. Si no se logra controlar con eso, se pasa al tratamiento quirúrgico, pero de elección es el drenaje percutáneo. En estos casos suele haber sinergia. La primera semana en general hay enterobacterias y después de la segunda semana empiezan a predominar los anaerobios, en este caso. Así que el tratamiento quirúrgico lo dejamos cuando no podemos controlar con un drenaje percutáneo. Dentro de los abscesos viscerales, los más frecuentes son los hepáticos, que representan el 48%, casi la mitad. Dentro de estos, los más frecuentes son piógenos, pero pueden ser amebianos. Y ahora no vamos a hablar de esto porque en la segunda parte de la clase lo vamos a ver un poquito más en detalle. Otro lugar donde se localizan es a nivel pancreático. El foco en general suele ser la pancreatitis. Los esplénicos son más raros. El foco por el que se producen en general es hematógeno. Cuando uno tiene abscesos a nivel del vaso, tiene que sospechar que el foco fue la bacteriemia. Cuando está asociado el vaso con el hígado, y es un paciente que se recupera de una neutropenia, hay que sospechar la cándida, ¿sí? El Staphylo aureus, la cándida y la tuberculosis en general. Y el otro lugar donde se pueden localizar son los suprarrenales, que son muy raros. La verdad que en general suele ser un hallazgo cuando uno busca otro tipo de absceso. Para estos también el manejo en general es drenaje percutáneo, toma de muestra y si no se puede evacuar todo lo que es el contenido, tratamiento quirúrgico. Los retroperitoneales, los más frecuentes son los perirrenales y el foco suele ser generalmente una infección del tracto urinario ascendente, así que los gérmenes involucrados son los de las infecciones urinarias en el 75% de los casos.
pero también pueden ser pararrenales, anteriores por procesos digestivos y posteriores. Son raros y tienen elevada mortalidad. Y el absceso del psoas, la característica que tiene es que dan dolor abdominal bajo y limitación a lo que es a los movimientos de flexo-extensión. Ahí es cuando uno sospecha que tenemos un absceso del psoas. Pueden ser primarios o secundarios, los primarios son por diseminación hematógena, acá hay que sospechar el Staphylo aureus principalmente, y en general se dan los adictos endovenosos, y los secundarios se dan a procesos que están en contacto con lo que es el psoas. En general, los procesos vertebrales, la discitis y la sacroileitis. Acá hay que sospechar el Staphylo aureus y la tuberculosis. Sobre todo cuando son bilaterales, es cuando más hay que sospechar que está involucrada la tuberculosis. En cuanto a la enfermedad diverticular, que es otro de los focos de las enfermedades intraabdominales, lo que más nos interesa, o sea, puede ser simple o complicado. Cuando se complica con sangrado, hemorragia, con absceso, con perforación. Y la clasificación es la que conocen todos, la clasificación de Hinchey, la conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? Se divide en 4 grados, el grado 1 es la diverticulitis aguda flegmonosa, es la única que requiere tratamiento médico de lo que son las sintomáticas y complicadas. Si es flegmonosa o con abscesos de pequeño tamaño, en general de 2-3 centímetros. La grado 2 es la que tiene peritonitis localizada y absceso, en ese caso ya para abscesos de 5 centímetros, 4 o 5 centímetros, se utiliza drenaje percutáneo, y la grado 3 y 4 claramente requiere tratamiento quirúrgico, la grado 3 es peritonitis purulenta difusa y la 4 es la fecal difusa. Así que son las que requieren tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Este es un ejemplo de una diverticulitis perforada y complicada, así que tiene neumoperitoneo como ven acá, un absceso grande, claramente este paciente requiere tratamiento quirúrgico a cielo abierto. En cuanto a lo que es el manejo en general de las infecciones intraabdominales, lo que vimos recién son los distintos focos que me pueden dar la infección intraabdominal. El manejo en general de todas las infecciones intraabdominales, tenemos que tener en cuenta 4 situaciones básicas. Uno es la reanimación, recuerden que en general se presentan con sepsis abdominal. Así que cuando hablamos de reanimación implica reconocer lo que es el estado del paciente en el momento de la consulta, ¿sí? Si tiene signos de sepsis, si tiene shock séptico. Esto implica lo que es reanimación con líquidos, de acuerdo a las campañas de sobrevida a la sepsis que conocen todos ustedes. El otro punto es determinar las imágenes. Para lo que es las infecciones intraabdominales, la imagen de elección es la tomografía computada. Allá hay uno que está durmiendo, allá uno solo. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno. Para las imágenes en general, la imagen de elección es la tomografía computada, me permite ver lo que es el lugar de la infección intraabdominal y sobre todo la extensión. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Saben que la ecografía a veces el paciente no es trasladable, a veces uno no cuenta con un tomógrafo cerca para hacerlo, y sí con una ecografía que suele estar en la sala donde uno trabaja. ¿Todos tienen ecógrafo donde trabajan? ¿Sí? Todos, la mayoría, sí, hoy en día. Bueno, saben que es un método que es muy fácil de realizar y que aproxima mucho lo que es el origen de la infección intraabdominal. Entonces, de elección la tomografía, se puede utilizar la ecografía, y para el paciente que está peritoneal, esto es consulta a la guardia con signos de peritonismo directamente, no requiere imagen y el tratamiento debe ser quirúrgico. El otro es determinar la conducta quirúrgica. Siempre para toda infección intraabdominal uno tiene que determinar lo que es el control quirúrgico del foco, ¿sí? Básicamente para sacar al paciente de la sepsis, del shock séptico, y para lo que es reincorporar lo que es el tracto gastrointestinal normal. Y por último, el tratamiento antimicrobiano, todos igual de importante. El tratamiento antimicrobiano es lo que vamos a hacer nosotros y es la parte que nos toca a nosotros los terapistas. Porque cuando uno elige el tratamiento antibiótico es empírico, porque con un poco de suerte vamos a tener el rescate y la bacteria y la sensibilidad en 48 horas, ¿sí? 24, 48 horas. Así que esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Así que básicamente cuando hablamos del tratamiento, que es empírico, como dijimos recién, depende de 4 factores importantes. Uno es la gravedad, definir la gravedad del paciente. Esto me va a hacer decidir por un antibiótico de más amplio espectro o uno de menor espectro. El otro es tener en cuenta lo que son los patógenos que pueden estar involucrados y los factores de resistencia antimicrobiana que ahora vamos a ver en detalle. No copien, chicos, porque todo esto lo van a tener disponible. El otro es tener en cuenta lo que son los factores de riesgo de mala evolución, y el otro factor importante es el origen que puede ser probable o identificado de la infección, ¿sí?
Vamos al primer punto. ¿Cómo definimos gravedad en un paciente que tiene una sepsis abdominal? Básicamente con esto que ven acá en el cuadro. Si el paciente tiene 4 criterios de SIRS, o sepsis, o shock séptico, o un láctico mayor o igual a 2, o un Apache 2 mayor o igual a 15, estamos hablando de una infección intraabdominal grave, y en ese caso nos vamos a decidir por un antibiótico de más amplio espectro. Por debajo de eso hablamos de infección intraabdominal leve a moderada. El otro punto a tener en cuenta son los factores de riesgo para ciertas resistencias. Uno de los gérmenes que principalmente está involucrado en las que son las infecciones intraabdominales son las enterobacterias. Y uno de los principales mecanismos de resistencia que tiene son las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? ¿Que me da resistencia a qué? Básicamente. A las cefalosporinas, ¿sí? Y después tiene distintos tipos de resistencia y en general me suele dejar como única opción los carbapenem, a veces los aminoglucósidos, pero hay que probarlo. Cuando uno tiene factores de riesgo para beta-lactamasa de espectro extendido, directamente tiene que pensar en los carbapenem. Y dentro de lo que son los factores de riesgo para esto, están paciente internado más de 15 días, haber estado institucionalizado en los últimos 90 días, tratamiento antimicrobianos en los últimos 3 meses con beta-lactámicos con inhibidor de las beta-lactamasas, con cefalosporina de tercera, con quinolonas, con aminoglucósidos, los pacientes diabéticos, infección urinaria recurrente, insuficiencia renal crónica. Si uno ve, encuentra en algunos lugares donde uno trabaja muchos pacientes o una población con muchos de estos factores de riesgo para beta-lactamasa de espectro extendido. Pero tampoco puede tirar carbapenem así a gusto, ¿no? Porque uno de los principales mecanismos de resistencia son las carbapenemasas y es consecuencia de esto. Así que hay que ser criterioso, pero sepan que las beta-lactamasas de espectro extendido circulan en la comunidad, ¿sí? Uno la ve más asociada a las infecciones del tracto urinario en general y a la Escherichia coli. Y las intrahospitalarias en general suelen estar asociadas a la Klebsiella y la Pneumoniae y a infecciones más invasivas, bacteriemia, infecciones profundas, ¿sí? Infecciones de neumonías intrahospitalarias. Pero bueno, circulan en la comunidad y es muy fácil tener estos factores de riesgo, pero hay que ser criterioso a la hora de elegirlo. Lo otro que hay que tener en cuenta son la pseudomonas aeruginosa, principalmente como factor de riesgo para la pseudomonas es básicamente los pacientes que tienen instrumentada la vía biliar, ¿sí? Si un paciente tiene una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica anterior o la colocación de un stent, hay que pensar en la pseudomonas. La otra son los pacientes neutropénicos y la otra los pacientes que vienen en shock directamente. Entre los factores de riesgo para carbapenemasas son básicamente que haya estado internado en una unidad que haya carbapenemasas, que el paciente haya recibido carbapenem, que esté colonizado con carbapenemasas. Esos son los principales factores de riesgo, pero acá los vemos más que nada en lo que son las peritonitis terciarias. Y después tenemos que hay que tener en cuenta también los factores de riesgo para enterococo y para cándida. Para enterococo son básicamente las perforaciones del colon, ¿sí? Cuando uno tiene una perforación del colon tiene que sospechar que puede estar involucrado el enterococo. Y también para los pacientes que llegan internados o que tienen trasplante de órgano sólido. Con respecto a lo que es la cándida, en general son los pacientes que tienen tratamiento antimicrobiano prolongado, y ahora vamos a ver en un cuadrito cuándo está indicado cubrir o no la cándida, así que ahí no nos vamos a explayar demasiado. El otro factor a tener en cuenta eran los factores de riesgo de mala evolución. Dentro de esto están que uno elija un tratamiento antibiótico inadecuado, es decir, no tener en cuenta todos los factores de riesgo que mencionamos recién cuando nos decidimos por el tratamiento antibiótico empírico inicial. La otra es la gravedad, como definimos recién, Apache mayor a 15, sepsis, shock séptico. El retraso en la cirugía más de 24 horas con un paciente que tiene indicación de tratamiento quirúrgico es un factor asociado a mala evolución. La insuficiencia renal crónica, la diabetes, está por acá, las neoplasias. Cuando el foco de la infección intraabdominal es una neoplasia, en general suelen tener mala evolución. Los mayores de 65 años o cuando el cirujano nos dice que el control del foco fue dificultoso. Estos son, por más de que uno elija bien el tratamiento antimicrobiano y se establezca lo que es el tratamiento quirúrgico, que el paciente puede andar mal. Y el cuarto punto es el origen que puede ser probable o identificado de la infección. Así que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando uno sospecha de dónde puede ser el origen de la infección, de las primarias no vamos a hablar porque no son causas de sepsis, ¿sí? Prácticamente. Recuerden que en las secundarias hay predominios de varias especies. Cuando hablamos en general de lo que es el tracto gastrointestinal superior hasta el intestino delgado proximal, lo que predominan son los cocos positivos, las especies de streptococcus y las especies de cándida en general.
Cuando hablamos de Lilian ya empiezan a aparecer las enterobacterias y anaerobios, y cuando hablamos de perforaciones del colon, básicamente hay predominio de los anaerobios y enterobacterias de todo tipo. La Escherichia coli y la Klebsiella, pero además está el Enterobacter, Proteus, todo lo que son las enterobacterias. Cuando hablamos de peritonitis terciaria, recuerden que empiezan a aparecer mecanismos de resistencia. Acá están los bacilos gram negativos no fermentadores, el Acinetobacter, la Pseudomonas, el enterococo, pero vancomicina resistente, las especies de cándida que son resistentes, las enterobacterias productoras de Bley y de KPC. Eso en general en las peritonitis terciarias. Pero bueno, recuerden que cuando uno habla del tracto gastrointestinal superior son cocos positivos y cándida, ilion enterobacterias anaerobios y colon básicamente anaerobios y todo tipo de enterobacterias. Cuando hablamos del origen biliar, lo que es la distribución es la misma que para el resto del intestino. Las enterobacterias representan el principal número, 60%, después están los cocos positivos que le siguen en orden, y después los anaerobios y en algunos casos la cándida que ahora vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta acá es que cuando uno sospecha el origen biliar y el paciente está instrumentado, siempre hay que pensar en la Pseudomonas también, ¿sí? Porque si no lo pensamos no la vamos a cubrir. Este es un cuadro que muestra la bacteriología de las infecciones intraabdominales, pero está basado en lo que es bibliografía internacional, ¿sí? Que es más o menos la que tenemos en todos lados. Del cuadro de la izquierda están las infecciones de la comunidad y del cuadro de la derecha las infecciones nosocomiales. Los gérmenes que predominan son los bacilos negativos, ¿sí? El 45 a 60%, 43% nosocomiales. Acá en la de la comunidad predomina la Escherichia coli y le siguen de lejos la Klebsiella pneumoniae. En cambio en las nosocomiales predomina la Escherichia coli, pero después le sigue el Enterobacter y después la Klebsiella. Esa sería la distribución. De los cocos positivos, aproximadamente el 27%, 33% dice acá las nosocomiales. Acá, en las infecciones de la comunidad, lo que predominan son las especies de streptococo. A diferencia de lo que son las nosocomiales, que el germen principal, el principal coco positivo es el enterococo. Dentro de los anaerobios, que son los que le siguen en frecuencia, en la comunidad predominan lo que son los bacteroides. El bacteroide tiene un mecanismo de resistencia bastante importante a lo que es la clindamicina. Por eso es que no se utiliza la clindamicina como antianaerobio para las infecciones intraabdominales. Y cuando uno elige algo, elige metronidazol. O antibióticos que ya vienen combinados, pero no la clindamicina. Y por último están los hongos, que representan 3-4%, más o menos la distribución es parecida, pero en lo que son las infecciones de la comunidad predomina la cándida de tipo albicans. Y en la nosocomial en general son las especies de cándida de no albicans. Esto es bibliografía internacional y es lo que dice en la mayoría de los lugares. Acá en Argentina nosotros no conocemos mucho lo que es la bacteriología nuestra. Con lo único que contamos es con esto, que es un trabajo que se presentó en SADI en el año 2016 sobre un total de 250 infecciones intraabdominales. Esto probablemente lo vayan a ampliar. Pero bueno, lo que quiero que vean es esto. Primero, que los gérmenes más importantes son la Escherichia coli y la Klebsiella, como en el resto de las infecciones intraabdominales. Pero lo más importante de esto es el mecanismo de resistencia importante que tienen los antibióticos que más comúnmente usamos para lo que son las infecciones intraabdominales. Cuando uno trata una infección de la comunidad, le pone ampicilina surlactano, ciprofloxacina, metronidazol, ¿no? Es lo que hace la mayoría, ¿no? Sí. Bueno, la Escherichia coli tiene 60% de sensibilidad al ampicilina surlactano, esto es 40% de resistencia, y más baja todavía para la Klebsiella. Ciprofloxacina un poquito mejor, y sí conservan buena sensibilidad para lo que es los aminoglucósidos, ¿sí? Un poco menos para la Klebsiella, para el Tazonam y por supuesto para los carbapenem. La ceftriaxona también tiene mejor sensibilidad para los antibióticos que más usamos, la ampicilina surlactano y ciprofloxacina, metronidazol. Con este trabajo lo único que hay es que el 33% de los pacientes tenían antibióticos previos y 18% de los pacientes tenían contacto con los sistemas de salud los 90 días previos. Esto, si ustedes recuerdan recién, son factores de riesgo para beta-lactamasas de espectro extendido, cuando en realidad en lo que es la bibliografía internacional está definido en el 10% nada más, ¿sí? La incidencia. Pero bueno, estos son los números nuestros y las resistencias que tenemos nosotros. Actualmente se está trabajando en lo que es, ya este año va a salir las recomendaciones del manejo de lo que son las sepsis abdominal y las infecciones intraabdominales, entre las que trabajo la Sociedad de Terapia Intensiva, que es este comité, y el de infectología, ¿sí? Y que van a tratar todo lo que es relacionado al manejo del foco y el control de antimicrobianos.
Así que con lo que contamos, en general, cuando uno busca para lo que es manejo, en general se suele manejar con guías. Las guías que tenemos son bastante viejas. Tenemos esto que es la recomendaciones del tratamiento antimicrobiano de la Sociedad Española, que es del año 2009. Las guías de la Sociedad de Cirugía, que son del año 2011. Y las guías CITSA, que es más o menos con lo que uno más se maneja, que son del año 2010. Está todo bastante desactualizado. Así que probablemente salgan nuevas guías. Pero bueno, nosotros acá vamos a tener pronto lo que son las recomendaciones nuestras, acá en Argentina. Y básicamente los puntos que tocan estas guías son, primero esto, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico adecuado para lo que es el manejo en general de las infecciones intraabdominales? Es lo que dijimos recién, si el paciente está peritoneal, si llega a la guardia peritoneal, ese paciente no requiere una imagen, lo que necesita es tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo demás es perder el tiempo. Para el resto de los pacientes, la imagen de elección es la tomografía, ¿sí? Para definir lo que es el foco y la extensión del proceso. Pero recuerden que la ecografía es un buen método para definir también lo mismo, la extensión, ¿sí? El de elección siempre es la tomografía, pero la ecografía es un método que se puede utilizar. Por supuesto que es operador dependiente y todo lo que escuchan siempre con respecto a la ecografía. Lo otro, ¿cuándo iniciar la terapia antimicrobiana? Bueno, lo antes posible, sobre todo si el paciente tiene sepsis o signos de shock séptico, en la guardia hay que iniciar la terapia antimicrobiana. El otro tema es que siempre hay que tratar de mantener niveles adecuados del antimicrobiano, sobre todo recuerden que las infecciones intraabdominales, cuando uno abre el abdomen, a veces se utilizan grandes cantidades de líquido o a veces son cirugías que se prolongan y requieren dosis extra. Pero bueno, esto lo maneja el anestesiólogo. Pero es importante saber si recibió las dosis adecuadas durante el tratamiento quirúrgico. Y lo importante es que hay que iniciarlo lo antes posible porque por cada hora de retraso del tratamiento antimicrobiano aumenta la mortalidad, en un 7.6% por cada hora de retraso, ¿sí? El otro punto que tratan siempre las guías es cuál es el elemento de la intervención adecuada, es decir, cómo hacemos el manejo del foco. Lo principal es que para toda infección intraabdominal uno tiene que tener en cuenta que hay que definir el control quirúrgico del foco y que es uno de los bastiones principales. Si el paciente tiene indicación quirúrgica y uno se retrasa con esto, también aumenta la mortalidad. Aumenta 2.4% por hora de retraso del tratamiento quirúrgico. Para la peritonitis difusa es de urgencia y para el resto de los pacientes, si están estables y reciben tratamiento antibiótico adecuado, se puede demorar hasta 24 horas. Esto no quiere decir que hay que esperar 24 horas para operarlo, ¿sí? Hasta 24 horas se podría esperar. Pasado ese tiempo y aumenta la mortalidad como vimos recién. ¿Estamos bien con el tiempo, doctora Cunha? Sí. Con respecto a la apendicitis, saben todos que el tratamiento de elección es la apendicectomía, por supuesto. Existe la opción del absceso del drenaje percutáneo cuando hay un absceso localizado periapendicular. Esa sería una opción. Y con respecto a lo que es el manejo o la vía, la laparoscópica se prefiere a la cirugía a cielo abierto porque tiene estas ventajas: reducción de la infección de la herida, menor estadia hospitalaria, menor tiempo de dolor y menores costos. Existe una opción de tratamiento conservador para lo que es la apendicitis, pero se utiliza para los pacientes que no son elegibles para cirugía, es decir, que tienen más contraindicaciones para la cirugía que para realizar la apendicectomía. Pero tiene altas tasas de fallo primario y altas tasas de recurrencia. Sí, sepan que existe, pero no es el tratamiento de elección. Para el caso de la colecistitis, también a favor de la vía laparoscópica, lo mismo que lo otro, menos tiempo de infección, menos riesgo de infección, menos tiempo de hospitalización, menos tiempo de dolor y recuperación más rápida. Para el caso de las colangitis ascendentes, esto lo vamos a ver un poquito en la segunda parte de la clase, pero siempre el tratamiento es combinado, es tratamiento antimicrobiano más drenaje de la vía biliar siempre. Las vías son endoscópica, transhepática percutánea o drenaje a cielo abierto. La vía endoscópica es la de primera elección para lo que es el manejo de las colangitis. Así que básicamente cuando uno tiene una infección intraabdominal, el manejo en general son estas tres opciones que vemos acá, de lo menos complejo a lo más complejo, tratamiento conservador, que está indicado para un hinche grado 1 de una diverticulitis, para un absceso periapendicular chiquito, en un paciente que está en buenas condiciones. Para el resto de los abscesos intraabdominales, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo, ¿sí? Lo demás se maneja si no es posible manejarlo con el drenaje percutáneo. Y para el resto, la peritonitis difusa, el tratamiento de elección es la laparotomía exploradora. Y acá tenemos dos temas: el manejo posterior de la pared, después de una peritonitis difusa, sobre todo cuando es una sepsis abdominal. El cierre primario o el manejo con el abdomen abierto y contenido.
Las indicaciones del manejo del abdomen abierto y contenido son la sepsis abdominal, eso es una de las principales. ¿Por qué? Porque el paciente en general tiene mucha respuesta inflamatoria, que lo que me produce es edema de la pared de las vísceras y edema de la pared abdominal, y además la reanimación que uno le aporta, eso hace que si uno hace cierre primario, el riesgo sea el síndrome de compartimental abdominal, ¿no es cierto? ¿De cuánto es la presión intraabdominal normal en el abdomen? Es de 0, aumenta con las maniobras de Valsalva, y por arriba de cuándo hablamos de síndrome compartimental abdominal. Más de 20, ¿sí? Por arriba de 20 hablamos de síndrome compartimental abdominal. Bueno, las indicaciones son la sepsis abdominal, por esto que les acabo de decir, pero también está el trauma abdominal, la cirugía de control de foco, el hemoperitoneo, también son indicaciones. Las técnicas que se utilizan son básicamente dos: la bolsa de Bogotá, y que es esta que vemos acá. La bolsa de Bogotá es una bolsa de polivinilcloruro, básicamente lo que se usa es la bolsa colectora de orina, así en forma estéril, se coloca de manera sencilla a los bordes de la aponeurosis, y es una técnica fácil de realizar, es rápida, es de manejo en casi todos los lugares, y es con la que se cuenta con mayor experiencia. Y la otra es el sistema, el VAC, ¿sí? El sistema de vacío, que existen sistemas que bien son comerciales y que ya vienen preparados, o existe la opción de realizarlo. ¿Ustedes manejan el abdomen abierto y contenido con VAC? ¿Todos? ¿O bolsa de Bogotá alguno? Nada, VAC en todos lados. Alguna bolsa de Bogotá. Bueno, las técnicas son básicamente estas dos. Las complicaciones que tienen en general las dos técnicas son las fístulas y la evisceración, básicamente. Es menor el riesgo de complicaciones con el sistema de VAC, con el Vacuum Pack. Pero a favor de la técnica de la bolsa de Bogotá es esto, que es rápido, sencillo, fácil de realizar y con la que se cuenta con mayor experiencia. Por supuesto que para lo otro uno necesita tener todo lo que es el instrumental y que el equipo de cirugía lo maneje. El otro tema es, con respecto al abdomen abierto y contenido, la relaparotomía programada versus a demanda. Programada es meter al paciente en forma programada cada 36 a 48 horas en el quirófano y lavarlo, ¿sí? Y la demanda es evaluar si el paciente requiere lavado o no. La verdad es que no hay ninguna evidencia que apoye una de las técnicas a favor de la otra. Lo que se sugiere en general es que si el paciente tiene una sepsis abdominal, se haga relaparotomía programada. ¿Para qué? Para no caer en lo que es la evaluación subjetiva, de si hay que mirarlo, lo miramos, si hay que ir o no tiene que ir, ¿sí? En general sería lo preferible, pero sepan que en la evidencia no apoya ninguna de las dos técnicas. Y la otra es el cierre de la pared abdominal. ¿En qué momento se produce el cierre de la pared abdominal cuando tenemos abdomen abierto y contenido? ¿Cuánto tiempo? Más o menos. ¿Nada? ¿En cuánto lo cierran ustedes? Que vean. Cuando resuelven el cuadro. En general lo ideal es que se resuelva entre el cuarto y el séptimo día, no más allá de eso, porque el riesgo son las mismas complicaciones, la evisceración y las fístulas. Eso sería lo ideal, manejarlo, lavarlo en forma programada y cierre entre el cuarto y séptimo día. Esto es lo que les decía recién, un paciente con sepsis abdominal, si las asas intestinales con mucho edema, si uno cierra acá, el riesgo es el compromiso de la perfusión de las vísceras abdominales y del retorno venoso, que es el síndrome compartimental abdominal. Esto es lo que ven acá, es lo que recomienda la guía ITSA, recuerden que es del año 2010, para lo que son colecciones localizadas, drenaje percutáneo. Para los que son peritonitis grave, acá dice que la relaparotomía a demanda programada no se recomienda a menos que tenga signos, pero recuerden que esto es de la guía ITSA, que es del año 2010. Y el manejo de la sepsis abdominal con lo que es el abdomen abierto y contenido. Existen igual factores clínicos de fracaso del control del foco intraabdominal, que son básicamente los que estuvimos mencionando recién, que el paciente esté grave, más de 15 de Apache, que tengamos demora en la intervención en más de 24 horas, la edad avanzada, la presencia de malignidad, como dijimos recién, todo esto hace que por más de que uno use todo el tratamiento correcto, el paciente no ande bien. El otro punto que tratan las guías también, y que van a ver en lo que son las recomendaciones, es el diagnóstico microbiológico, es la toma de hemocultivos y la toma del material, ¿sí? Quirúrgico. Esto lo que dicen todas las guías, y que no está recomendado tampoco, es que no hace falta tomar hemocultivos ni muestra del material quirúrgico si hablamos de una infección intraabdominal de la comunidad, porque los antibióticos que estamos utilizando ya contemplan todo lo que es la bacteriología.
Si es útil, si el paciente está tóxico, inmunodeprimido, si es asociado a cuidados de la salud, si tiene antibióticos previos, ¿sí? En ese caso está recomendado hemocultivos y toma de muestras. Recuerden que esto hay que hacerle la tinción de grano, el directo y el cultivo tiene que ser en medios aerobios y anaerobios porque uno de los principales gérmenes son anaerobios. Para que sea representativa debe ser de 1 mililitro y por supuesto está indicado hacer pruebas de sensibilidad para todo lo que son la resistencia de gérmenes. Así que básicamente cuando uno elige un tratamiento antimicrobiano en la infección intraabdominal, dijimos que lo dividíamos en leve, moderada y en las infecciones graves. En general, las premisas para los antibióticos en infección leve a moderada es que cubran bacilos gram negativos entéricos. Los anaerobios está indicado cubrir, no está indicado cubrir si es perforación del intestino delgado proximal para arriba. Sí, si es perforación del intestino delgado proximal para arriba, está asociado a ilio, ¿se entiende? Es por desplazamiento. Si es de ahí para abajo, sí está indicado cubrir los antibióticos, y en el caso de los antifúngicos y el enterococo no se recomienda cubrir. Para los pacientes que tienen infecciones graves, se deben utilizar antibióticos de amplio espectro, el enterococo sí se cubre, el SAMR no, y de la cándida ahora vamos a hablar un poquitito. Así que básicamente lo que uno utiliza para lo que es tratamiento de las infecciones intraabdominales, de elección en la comunidad para la leve a moderada, ¿sí? Recuerden los que no tenían signos de gravedad, una de las opciones es utilizar gentamicina, metronidazol por todo lo que dijimos recién, ¿sí? Como alternativa se puede utilizar ampicilina surlactam. Recuerden que hay altas tasas de resistencia de lo que es la Escherichia coli en la comunidad. Ya la guía CITSA del año 2010 no recomendaba la ampicilina surlactam para las infecciones intraabdominales. Otra de las opciones es utilizar el viejo esquema que utilizaban los cirujanos antes, ampi-gentametro, ¿sí? Son opciones, o ceftriaxona, metronidazol, pero de elección sería un aminoglucósido más un antianaerobio. Para las infecciones graves está indicado utilizar antibióticos de amplio espectro, aunque vengan de la comunidad, pipertazo, bactán, está bien, ese es el tratamiento de elección, a menos que tenga factores de riesgo para BLEC, ¿sí? Que en ese caso uno tiene que utilizar un carbapene. Entre las opciones podemos utilizar cefalosporinas de tercera o cuarta con actividad antiseudomónica, que tienen un espectro más amplio, asociado a metronidazol, o astrional metronidazol. El astrional con metronidazol es una buena opción para los pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos, si tenemos una infección intraabdominal. Esto es para infecciones de la comunidad, ¿sí? Y para las infecciones nosocomiales utilizamos directamente antibióticos de amplio espectro, pipertazo, bactam, o directamente carbapenen. También se puede utilizar astrional metronidazol como alternativa, y para lo que son las terciarias o recidivantes es el mismo tratamiento, pero ahí se asocia a la cobertura de cocos positivos resistentes, ¿sí? La vancomicina o linezolid si uno sospecha enterococo banco R. La tigecyclina es un antibiótico que concentra bien a nivel abdominal, sí, pero saben que el problema que tenemos actualmente en casi todas las terapias es las carbapenemasas, y las opciones que tenemos para cubrirlo son pocas, ¿sí? Todos tienen carbapenemasas donde trabajan, ¿no? Todos. ¿Y qué antibióticos manejan? Mero banco No, mero no, para una carbapenemasa no. No, amicacina, Coristina, mica, tije y fofo, no hay mucho más, por lo menos no tenemos muchas opciones. Así que la tigecyclina es una opción para la infección intraabdominal, pero en realidad la reservamos para lo que son las carbapenemasas. Recuerden que no cubre la pseudomona, por lo tanto tiene que ir asociado, y recuerden también que nunca debe usarse como monoterapia porque induce mucha resistencia intratratamiento. Así que bueno, lo que usamos para las nosocomiales son antibióticos de amplio espectro, y básicamente lo que hay que ver es el porcentaje de resistencia de los gérmenes en la terapia donde uno trabaja. Así en general, cuando tenemos menos de 20% de resistencia de gérmenes, podemos utilizar carbapenen, pipertazo o cefta o cefepime asociado a metronidazol, pero si hay más de 20% de resistencia ya hay que utilizar antibióticos de más amplio espectro, ¿sí? Carbapenen, aminoglucósidos. Si hay SAMR, vancomicina. ¿Ustedes siguen hisopando para SAMR en terapia? ¿Sí? ¿En algún lado? ¿En dónde? Ah, miramos. ¿Y el resto? Porque ya no se controla más. El SAMR como... ¿Y el enterococo también? ¿El enterococo? Hisopan para SAMR, enterococo y para carbapenem. Y aíslan todo. Es un gasto. Claro. Bueno, también dice para eso. Bueno, con respecto a lo que es la terapia antifúngica, lo que uno maneja para las infecciones intraabdominales cuando tiene indicado cubrirlo, las opciones son fluconazol o equinocandina, ¿sí? La anfotericina no se utiliza para cubrir lo que es los hongos a nivel de las infecciones intraabdominales.
Usamos quinocandinas directamente en pacientes que están graves o en los que tuvieron tratamientos previos con azoles. Esa sería la indicación, porque el tratamiento con azoles predispone a lo que son las cándidas resistentes, ¿sí? La glabrata, la Cruzei. Cruzei ya es intrínsecamente resistente al fluconazol, la glabrata hay que probarle la resistencia. Con respecto a lo que es el enterococo, saben que el enterococo hay de varios tipos, pero básicamente uno el que tiene que estar alerta es el enterococo banco R, ¿sí? Saben que está el Fecium y el Fecalis, el que más frecuentemente es enterococo banco R es el Fecium, ¿sí? Cuando uno tiene un Fecium tiene que sospechar que puede ser enterococo banco R. Así que básicamente se cubre cuando tenemos el aislamiento, cuando el paciente está colonizado, y las opciones para cubrir el enterococo banco R son el Linezolid y la tigecyclina y daptomicina, hay que probársela, ¿sí? En el antibiograma para saber si se puede usar o no. Y con respecto a lo que es la terapia empírica directamente para SAMR, se utiliza con vancomicina y en pacientes en general que están colonizados, si no, no tiene indicación. En cuanto a lo que es el manejo antifúngico de la infección intraabdominal, entonces básicamente lo que se hace es cuando uno toma muestra de cultivo y aislar la levadura, directamente la ves en el directo, o te crece en un cultivo, está indicado cubrirla. Y la otra es en los pacientes que tienen factores de riesgo. Lo que más, o sea, hay un montón de score, el más sencillo de realizar es el score cándida. Si se fijan, casi todos los pacientes que tienen una infección intraabdominal y que entran con sepsis tienen factores de riesgo para cubrir la cándida, ¿sí? Porque esto ya me va a dar sepsis grave más cirugía, 3 puntos. Así que si el paciente, esto todavía está discutido en quién cubrimos y en quién no, ¿sí? Básicamente si se aísla se cubre. Y el resto, si el paciente viene febril, no tenemos aislamiento, está todo cultivado y seguimos sin tener aislamiento y cumple con criterios, o sea, con un score cándida más de 3, en ese caso tendría indicación de iniciar tratamiento empírico. ¿Con qué? ¿Con fluconazol o con equinocandinas? Recuerden que las equinocandinas se ponen de entrada si el paciente tiene sepsis o shock séptico o tiene tratamiento previo con azoles. ¿Qué pasó? No corre más. Hacer clic en la pantalla. Muy bien. Bueno, con respecto a lo que es la colecistitis y la colangitis, gracias. Si no hay una anastomosis bilioentérica, no hace falta hacer tratamiento antianaerobio en el caso de la colecistitis. Y la otra es que si es una colecistectomía por una colecistitis aguda, el tratamiento a las 24 horas tiene que ser suspendido. Si es enfermedad grave o avanzada, en general se utilizan los mismos antibióticos que dijimos recién, ciprofloxacina, metronidazol, cefepime, metronidazol o pipertazo bactam. Acá sí está indicado cubrir con terapia antianaerobia, y si es asociada a cuidados de la salud, en este caso está indicado agregarle vancomicina, ¿sí? Es decir, cubrir los focos positivos. Esas serían las premisas de lo que es la indicación de tratamiento para las colecistitis. Lo más importante siempre es ajustar el tratamiento antimicrobiano a lo que son los cultivos. Recuerden que disminuye la mortalidad si uno ajusta el tratamiento antimicrobiano a lo que son los patrones de resistencia. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo de tratamiento se hacen las infecciones intraabdominales. Bueno, básicamente para lo que son perforaciones de estómago, yeyuno proximal, si no hay malignidad, ¿no? Si la causa es una neoplasia, directamente no estamos hablando de ello. Las lesiones intestinales que se reparan dentro de las 12 horas. Y las apendicitis agudas que no tienen perforación, absceso, peritonitis, 24 horas de tratamiento es suficiente, si no hace falta sostenerlo más. Para el resto de las infecciones está entre 4 y 7 días el tratamiento antimicrobiano para las infecciones intraabdominales. Hay situaciones que requieren prolongar lo que es el tratamiento antimicrobiano, que son específicas, como ser las pancreatitis, que ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. La otra son los abscesos, que tienen un drenaje percutáneo hasta que esté completamente drenado. ¿Sí? Pero bueno, esas son situaciones especiales. Entre 4 y 7 días el tratamiento es suficiente para una infección intraabdominal. Así que básicamente uno hace 24 horas para lo que dijimos recién, 3 días si es infección leve a moderada y tiene adecuado control del foco. 5 días si es infección grave y también hay adecuado control del foco, y 8 a 10 días se podría tratar si el paciente tiene infección grave, con shock y con control dificultoso del foco. Este es un estudio de la New England sobre un total de 518 pacientes en infección intraabdominal complicada. Ellos lo dividieron en 2 grupos, 4 días de tratamiento versus 8 a 10 días, y no encontraron diferencias. El único tema con este estudio es que no tuvieron en cuenta lo que es el control del foco. Por eso decimos, si el control es dificultoso del foco, se podría extender hasta 8 a 10 días. Si no, 5 días de tratamiento es suficiente para cualquier infección intraabdominal.
Así que básicamente el diagnóstico se establece por la tomografía computada. Recuerden que los dos pilares importantes son el tratamiento antimicrobiano, que se va a basar en la gravedad, en los patrones de resistencia, y el otro punto igual de importante es el control quirúrgico del foco, que es uno de los pilares fundamentales que hay que tener en cuenta para cualquier infección intradérmica. Bueno, ¿preguntas? ¿Nada? Bueno, igual ahora en la segunda parte de la clase vamos a ampliar un poquito más algunos temas. ¿Sí? Bueno, esperamos un ratito y empezamos con la segunda parte. ¿Tienen alguna pregunta? Si les quedó, ¿no? ¿Tiramos 5 minutos o no?